Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Damos gracias en esta hora al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Jehová. Bendecimos su santo ser, su santa persona. Bendecimos la persona del Padre, la persona más grande, más maravillosa, nuestro Padre perfecto, a nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Dios, dándole gracias en todo tiempo por todas las maravillas, por todas las misericordias, por todas las bondades que nuestro Padre ha expresado a favor de nosotros, la humanidad. A través del tiempo, nuestro Padre, después de crearnos, por misericordia y gracia, nos ha restaurado, reconciliado, nos ha perdonado, todo en la obra de la persona de su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Por eso le damos gracias a nuestro Padre por haber mostrado su amor eterno en Cristo a nosotros hoy sus hijos, a su iglesia, la familia de Dios. Y por eso cada vez que nos reunimos en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús, para bendecir, para dar gracias. Nos presentamos delante de Él con acción de gracias por todas las maravillas que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y damos gracias porque hoy no somos huérfanos, no somos extranjeros, advenedizos, somos hijos de nuestro Padre y tenemos la certeza y la convicción de que nuestro Padre es nuestro proveedor, es nuestro protector. Nuestro Padre es quien nos defiende. En Él estamos seguros porque tenemos Padre en los cielos. Damos gracias a nuestro Padre Creador y a nuestro Supremo Señor Jesús, nuestro glorioso Salvador. Y pedimos en esta mañana, amados, a nuestro Padre maravilloso, que nos provea el alimento espiritual, que nos provea el alimento del alma, la palabra, que descienda como maná, para que lo podamos disfrutar, lo podamos recibir, y su palabra nos pueda seguir sustentando, edificando, haciendo crecer, iluminando y regenerando nuestra vida interior. Dándole gracias a nuestro Padre, vamos a alimentarnos, vamos a comer, vamos a fluir hoy, amados, en el capítulo 2 del libro del profeta Miqueas, el libro de este profeta, capítulo 2. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús y para el Señor Jesús. Dice la Escritura: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, si andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son esas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban.
como adversario de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 2, en el nombre del Señor. Bueno, en el capítulo 2 vamos a encontrar la profecía del profeta Miqueas, la profecía del mensajero, enviada por Jehová, nuestro Padre Celestial. Le envía la profecía a un destinatario. En el capítulo 2 tenemos el destinatario de la profecía negativa. ¿Qué dice Dios? Que le va a venir un mal a unas familias. Dice Dios, pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaré vuestros cuellos. ¿A qué clase de familia le está profetizando Jehová Dios este juicio por medio del profeta Miqueas? A las familias que estaban en el poder, a las familias que usando el poder lo usaban para afligir al pueblo, para robarlo. Por eso el destinatario de esta profecía inicialmente son a los opresores de los pobres, son a los que oprimían al pobre para quitarle lo poquito que tenía. Por eso la profecía vino contra las familias poderosas de Israel que estaban llenas de codicia. Por eso dice el profeta, ustedes que en la noche maquinan mal, codiciando las heredades de los pobres. Entonces, en el capítulo 2, evidencia que había un grupo de personas de alta posición económica en Israel, del pueblo de Dios, desde los mismos reyes, desde el mismo palacio real del rey, se hacían planes perversos, planes inicuos, planes en contra de los pobres, planes en contra de la codicia, de codiciar y poseer más heredades de las que eran permitidas por parte del Señor. Entonces le dice Jehová Dios a este tipo de familias que le viene un mal. Sobre esas familias serán destruidos y Dios repartirá luego las heredades de ellos. Dice, les voy a quitar las heredades a ustedes y las voy a repartir. En el capítulo 2 también encontramos qué más estaban haciendo estas familias codiciosas que se usaban el poder que tenían para poder maquinar mal sobre las personas necesitadas, sobre el más pobre. Dice que ellos acabaron con la alabanza de los niños. Dice, los niños que dan alabanza a mi nombre, ustedes le quitaron la alabanza a los niños, le quitaron el deleite a la mujer, las echaron fuera de sus casas y también ustedes quitaron el reposo de la tierra. Entonces, por esas razones, Dios le dice a esas familias que le va a hacer un juicio. En el capítulo 1 veíamos cómo Dios le emite un juicio también a Israel por la rebelión de Jacob. Pero ahora a las familias poderosas de Israel les dice Dios cuáles son los delitos en los que ellos han incurrido, por los cuales Jehová Dios les va
a corregir, les va a hacer un castigo, los va a disciplinar. Entonces le dice a Dios, ustedes han oprimido, ustedes han codiciado, ustedes han robado. Recordemos que la misma ley decía, no robarás a tu prójimo. Desde estas familias estaban usando el poder que ostentaban, el poder que tenían, para perjudicar a los más vulnerables en su propia nación. Y eso Dios lo está reclamando como una injusticia. Y Dios dice, pues le voy a hacer un juicio a esas familias. Pero luego le dice Dios, además de decirle que le va a hacer un juicio y los va a dispersar, viene una palabra de esperanza en medio de ese juicio, porque el Padre Celestial le dice al mismo pueblo que va a dispersar por el juicio, le dice, de cierto, después de que les haga el juicio, después de que los zarandee, después de que haga la disciplina, después de que permita que los gentiles los dispersen, yo los volveré a juntar del todo. Oh Jacob, los volveré a recoger y formaré un remanente con ustedes. Entonces hay una palabra de esperanza. En medio de ese juicio, en medio de esa dispersión que va a haber, en medio de ese asolamiento que viene, Dios da su palabra de gracia y misericordia diciendo que después de que pase ese tiempo iba a volver a recoger un remanente de Israel para seguir haciendo el propósito con ellos. Entonces por eso le dice que los va a juntar, le dice en dónde, dice los reuniré como ovejas en borra, como rebaño en medio de aprisco, y allí será una multitud de hombres. Entonces el capítulo 2 nuevamente es una profecía de juicio, por eso vamos a ir encontrando que casi todas las profecías de los profetas tienen en común una profecía de juicio y luego una profecía de restauración. Pero cada profeta lo expresa a su manera, pero casi todos tienen en común que los dos destinatarios, Israel y Jerusalén, Judá, reciben la reprensión de Jehová Dios. ¿Y por qué reciben la reprensión de Jehová Dios? Porque se están apartando de la ley. ¿Cómo podemos saber aquí que ellos se están apartando de la ley? Porque la ley decía, no codiciarás, no robarás. Y ellos acá lo denuncia Dios, estaban robando a su propio pueblo, robando las heredades, estaban codiciando las heredades y buscaban la manera, con engaño y el poder, de desapropiar esas heredades a los mismos prójimos de ellos. Entonces, la profecía de juicio, siempre que la encontramos en los profetas, es por una misma razón, porque este destinatario, las dos partes de Israel, el norte y el sur, eligieron por voluntad propia vivir sin la ley, vivir sin guiarse por la ley de Dios. Entonces, al vivir de esa manera, Dios tuvo que venir, descender de las alturas y tuvo que colocarles una disciplina, tuvo que colocarlos en asolamiento para que ellos volvieran en sí y entendieran que no se puede vivir sin la ley de Dios. Entonces por eso le dice, cuando ya los castigue, cuando ya los discipline y ustedes puedan volver en sí y entenderlo, los voy a volver a juntar, los voy a volver a restaurar, les voy a volver a dar las tierras que perdieron, les voy a volver a dar su herencia. Entonces muestra que en la disciplina y el castigo no era para destruirlos totalmente, era para corregirlos, era para hacerlos blandos de corazón y para que volvieran en sí en el entendimiento. Entonces, ¿por qué razón le vino mal a todas estas familias? Dice Dios, yo voy a hablar en contra de estas familias codiciosas, de estas familias poderosas, de estas familias que se dedican a oprimir al pobre, a quitarle al pobre. El juicio va a ser con Jehová. Entonces, lo que muestra es que Jehová defiende a los menesterosos, Jehová defiende al pobre, Jehová defiende al que abusa y atropella. Te dice Dios, yo mismo voy a colocar mi juicio sobre esas familias. Desde esta familia de Israel se van a enfrentar al juicio de Dios, pero queda la promesa de Dios de restaurarlos. Capítulo 2. Esa es la parte histórica, lo que está pasando en el capítulo 2, a quien le habla Miqueas, a los opresores,
que no solamente se puede ver en esta historia, en la historia de Israel, lo vemos en todo el mundo. Las personas que osan del poder, las personas que tienen cierto título de poder en todas las naciones del mundo intentan, por la codicia, acumular el alimento, acumular la riqueza, dejando vulnerables a los más pequeños. ¿Y qué dice Dios? Pues al dejarlos vulnerables, roban la alabanza del niño, roban el reposo de la tierra y por eso ganan el juicio de Dios. Pero hoy las naciones es natural que lo hagan porque las naciones están alejadas del conocimiento de Dios, pero no era normal que lo hiciera Israel, porque Israel sí debía saber por medio de la ley cómo debía administrar, cómo debía repartir los bienes, hasta dónde había un límite para no entrar en la codicia, para no entrar luego a robar. Entonces, a Israel por eso Dios le hace el juicio, porque no era posible que ellos estuvieran actuando de esa manera, porque para eso Dios les reveló la ley. Dios les dijo cómo debían vivir, qué no debían hacer estando en el poder. Entonces, eso pasó en Israel y es lo que a diario vemos nosotros en los países, que los más poderosos siempre acumulan para ellos y los más vulnerables ni agua llegan a tener en algunos lugares del mundo por la codicia de los poderosos. Entonces eso Dios lo ve y Dios lo juzga. Entonces por eso dice Dios, yo mismo haré juicio a esos. Entonces allí está el capítulo 2, en esta ocasión el destinatario de esta profecía pues es Israel y también es Jerusalén, son dos, Samaria y Jerusalén. A ellos dos les está hablando el Señor. En el capítulo 2 principalmente a las familias opresoras, a los que dice maquinan mal desde su cama y en la mañana se levantan a ejecutar el mal. Entonces eran personas que estaban totalmente desviadas, porque toda la ley, recordemos que la ley tiene dos partes. La ley tiene unos mandamientos verticales y unos mandamientos horizontales. La ley contiene 5 mandamientos hacia arriba para no ofender a Dios y 5 mandamientos horizontales para no ofender al prójimo, para no hacerle daño al prójimo. Eso era la ley. La ley consistía en unas ordenanzas para no ofender al más grande que Dios y no ofender a mis semejantes al prójimo. Por eso la ley es una cruz, es una conexión vertical, una conexión horizontal. Y dentro de los mandamientos horizontales, pues el resumen de los mandamientos horizontales era no hacerle daño al prójimo, no hacerle daño al semejante. Entonces, por eso había un conjunto de mandamientos que decían no, 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 y esos no eran en relación al prójimo. Y en esos mandamientos, ¿para qué era ese no? Para no dañar al prójimo, para no hacerle daño al prójimo. Entonces, cuando el Padre dice que estas personas se acostaban maquinando mal, muestra que no tenían en cuenta la ley. Porque si alguien tenía en cuenta la ley, no podía acostarse maquinando el mal contra un prójimo. No podía acostarse maquinando un mal para otra persona. Eso muestra que estaba viviendo sin la ley, que estaba pasando por alto la ley. Porque la ley decía, no te puedes acostar pensando en hacerle daño a otro, ni se puedes levantar pensando en ejecutar un mal para el otro. Porque la ley decía unos estatutos de manera de que no ofendas al otro, no le hagas daño al otro. Eso era la ley. Entonces estas familias estaban viviendo sin la ley de Dios. Si estaban usando la noche, que es para reposar, descansar, lo estaban usando para planear cosas malas contra su prójimo, significa que el mismo pueblo de Dios, la parte alta, la clase alta, estaba viviendo sin la ley de Jehová el Señor. Entonces por eso, pues Dios vino y le hizo juicio porque estaban pasando por alto la ley de Dios y por pasar por alto la ley de Dios, estaban afectando al prójimo. ¿Qué sucedía si las personas de Israel no obedecían la parte vertical de los mandamientos? Pues el ofendido iba a ser Dios, la víctima iba a ser Dios. Entonces ellos iban a hacer cosas que ofendían a Dios, maltrataban a Dios, que ofendían al Señor. Si no hacían la parte horizontal, pues iban a afectar con sus acciones al prójimo. Y eso era lo que le estaba pasando a estas familias.
como no estaban guiándose por la ley, sino por la codicia, por el afán de las riquezas, por el poder, pasaron a vivir sin la ley. Por lo tanto, el Señor mandó a su mensajero y le dijo: les voy a hacer un juicio. Viene una disciplina, ustedes van a ser destruidos. Tanto que va a haber una endecha. Una endecha es como un refrán. Y el día que les venga el juicio, el refrán será que dirán: del todo fuimos destruidos. Dios repartió a otros nuestros campos. Eso le va a pasar a estas familias. Pero en el capítulo vamos a extraer a Cristo Jesús, que es la persona más importante que está en la Escritura y que está en nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 2, ¿dónde vamos a encontrar a Cristo? Miqueas es un profeta muy parecido al profeta Isaías, bueno, y a todos los profetas, porque en medio de toda su profecía deja mucha fotografía del Señor Jesús. Y Miqueas es muy rico en fotografías del Señor Jesús. En el capítulo 2 nos deja una fotografía clara del Señor Jesús. ¿Cuál? Cuando dice el profeta diciendo: subirá el que abre camino delante de Israel. Ese subirá el que abre caminos, es el Señor Jesús. Entonces le dice el profeta Miqueas: después de que sean disciplinados, después de que venga el castigo, después de que venga el exilio, Dios los va a juntar. ¿Pero con quién los va a juntar? Porque ustedes van a quedar como ovejas. Él los va a juntar con un pastor que va a enviar a recogerlos. ¿Por quién? El que sube y abre caminos. ¿Y quién es el que sube y abre caminos? El Señor Jesús. Entonces, en este capítulo anunciaba que el Hijo de Dios vendría, subiría hasta Jerusalén y hasta Samaria para poder reunir el remanente de Dios. Esta profecía de Cristo. De nuestro Señor Jesucristo es el que sube y el que abre los caminos para recoger a los hijos de Dios. El Señor Jesucristo es el que recoge a todos los dispersos del juicio de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo a quién enviaría Dios para traerlos a todos nuevamente y juntarlos, después de que ya tuvieran el entendimiento, de que tuvieran el arrepentimiento, de que ahora sí quisieran vivir con la ley. Dios dice: yo les enviaré a uno que los va a convocar a todos ustedes, uno que suba y les abra un camino para que ustedes vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque la rebelión, la desobediencia les cerró el camino a Israel. Ellos se quedaron sin camino. Entonces Dios dice: ustedes quedaron dispersos, por eso quedaron en distintas naciones, bajo el gobierno de naciones. Pero va a venir uno que les va a abrir un camino. ¿Qué deben hacer ustedes? Seguir a ese que abre el camino. Porque es la misma fotografía que ellos ya conocían, porque Moisés abrió un camino en el mar. Entonces, ¿quiénes pudieron salvarse, ir a la tierra prometida? Los que siguieron al que abrió ese camino. Entonces Dios le está diciendo: yo enviaré a otro que abra un camino. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir ese camino y seguir a este que sube a abrir el camino. ¿Y quién es este? Este que vino y abrió el camino se llama el Señor Jesús. Solo que Moisés abrió el camino abriendo un mar, pero el Señor Jesús abre un camino que lleva hasta la vida eterna. Entonces es el más grande, el Señor Jesús, porque nos abre el camino para llegar a la vida eterna, no a la tierra prometida, sino a la vida eterna. Entonces Dios les está prometiendo por medio del profeta uno que abre caminos. Les está prometiendo uno como Moisés. Cuando ellos escuchan la profecía, ellos piensan en Moisés, porque Moisés fue el primero que abrió un camino para ellos. Entonces ellos piensan en que Dios sí un día va a levantar a alguien con corazón para Dios que les muestre el camino. Entonces cuando llegó Jesús, el Señor, por eso el Señor dijo: yo soy el camino. Yo soy el que vine a abrir los caminos. Yo soy el que vengo a guiarlos para llevarlos al reposo, para llevarlos a la restauración. Entonces a Él hay que seguir. Entonces, ¿a quién debían seguir todos los israelitas? Todos los judíos debían seguir al Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue enviado específicamente a ellos. ¿Y por qué a ellos? Porque por su rebeldía se habían quedado sin camino. Por su rebelión se habían quedado sin aprisco, se habían quedado sin pastos, se habían quedado sin rebaño. Pero era por su rebelión. Pero Dios, que es misericordioso y benigno, dice:
Los voy a enviar a alguien que los pueda salvar de estar por allí dispersos para que los conduzca por el camino de la vida, por el camino del reposo. ¿Quién es este que sube a abrir los caminos? El Señor Jesucristo es el que abre los caminos para Dios. Por eso nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, porque Jesús abre el camino para ir al Padre. Jesús es el que abre el camino a la vida eterna. Entonces, ahora, ¿qué le correspondía a Israel? Todos debían seguir a Jesús. Así como todos siguieron a Moisés para pasar por el camino que abrió Moisés, todos deben seguir a Jesús para pasar por el camino que abrió el Señor Jesús. Entonces, inicialmente, cuando Moisés abrió el camino en el mar, pasaron israelitas y pasaron personas que no eran israelitas. Porque recuerde que el día que ellos salieron por la muerte de los primogénitos que Faraón dejó que se fueran, lleno de luto, allí también salieron personas que no eran descendientes de Abraham. Entonces, ¿quiénes siguieron ese día al que abrió caminos y el camino de Moisés? Tanto judíos como no judíos. Y cuando viene el Señor Jesús, Él es el nuevo que abre el camino y pasa lo mismo. Israel debe seguir al Señor Jesús y entrar a ese camino, pero también los gentiles, los que no son judíos, entramos a ese camino. Y damos gracias hoy porque nosotros pudimos ser llevados a este camino que abrió el Señor Jesús, llamado el camino de la vida eterna, el camino del Evangelio, el camino del reino de Dios. Entonces, en esta mañana tenemos que agradecerle a nuestro Padre Celestial que a nosotros también nos favoreció el que abre caminos, que a nosotros que no éramos parte de ese camino, que no éramos parte de ese pueblo, que no había sido enviado para nosotros, nos alcanzó la gracia, nos alcanzó la misericordia de Dios y nos metió en ese rebaño, nos metió en ese camino. Y por eso hoy nosotros estamos disfrutando este camino, el camino del reino de Dios, el camino del Evangelio, el camino de la fe, el camino de la iglesia, que nos conduce a todos a la vida eterna. Allá vamos a llegar todos. Así como todos ellos que entraron en ese camino, todos llegaron a la tierra prometida, todos nosotros vamos a encontrarnos en la vida eterna. Allá es el lugar donde todos tenemos que terminar. Así como las muchas aguas terminan en un mar, en un océano, todas las almas que seguimos a Cristo vamos a terminar juntos disfrutando la rica vida eterna. Gracias al que abrió el camino a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el camino a la vida eterna estaba cerrado. ¿Y cómo se cerró el camino a la vida eterna? De igual manera, se cerró por rebelión, se cerró por desobediencia. Nosotros todos teníamos el acceso a la vida eterna en el Edén. Estaba el árbol de la vida eterna, pero por la rebelión, por la desobediencia, el engaño que hubo en el Edén, se cerró. Recuerde que Dios cerró el Edén, puso querubines con espada de fuego y el camino quedó cerrado. Y no había nadie que lo pudiera abrir, hasta que yo digo, un día enviaré a uno que abra el camino. Entonces, ¿cuál camino abrió el Señor Jesús? Abrió un camino más grande que el de Moisés, porque Moisés abrió un mar, pero el Señor Jesús abrió las puertas del Edén. El Señor Jesús abrió la puerta al camino, el árbol de la vida. Por eso es vida eterna lo que Él nos ofrece. Entonces ahora todos nosotros seguimos a Jesús y su camino, porque Él mismo es el camino. Entonces damos gracias porque hoy nosotros estamos en ese camino y debemos irlo disfrutando, no repetir el error de los israelitas que cuando entraron al camino que abrió Moisés, pero mientras que pasaron por el camino murmuraban, sufrían, eran castigados por Dios por su murmuración, por su rebeldía, no disfrutaron el camino, hasta que finalmente una generación pudo entrar a la tierra prometida. Eso hoy nosotros debemos, mientras que llegamos a nuestra vida eterna prometida, disfrutar del camino, disfrutar del mensajero. El pueblo de Israel no disfrutó al mensajero, incluso en algún momento lo quisieron apedrear, lo quisieron destituir, lo quisieron sacar de sus vidas. No podemos repetir nosotros eso, sino que nosotros debemos apreciar al mensajero que es el Cristo Jesús, amar al mensajero, disfrutar que el mensajero está con nosotros y que Él nos va conduciendo hace 2000 años hacia la vida eterna todos, porque Él ya abrió el camino, porque Él ya fue y Él estuvo en el paraíso, abrió el paraíso para que todos nosotros vayamos juntamente con Él. Por ahora vamos todos, como Israel iba en el desierto, nosotros vamos en el camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? En vez de murmurar, alabar.
En vez de afligirnos, gozarnos en el Señor, porque todas las cosas son para bien en el Señor. Entonces ellos siguieron a Moisés en un tiempo, pero ellos esperaban a otro hombre, porque ya Moisés está muerto, David está muerto. Entonces ellos sí sabían, por profecía del profeta, que estaban esperando un hombre. Entonces, ¿qué tipo de hombre esperaban ellos? Uno que les va a abrir el camino, uno que les va a mostrar el camino para volver a Dios. Entonces, ¿quién era ese hombre? Acá no nos dice el nombre, sino que era un hombre. Se subirá el que abre el camino. Entonces, sí era una persona, y esa persona se cumplió en la persona del Señor Jesús. Cristo Jesús es el que me abrió a mí el camino para volver a Dios. Cristo Jesús es el que me abrió a mí el camino para ir a la vida eterna. Entonces yo no puedo ir triste, yo no puedo ir afligido, yo no puedo ir lleno de angustia si sé que voy por el camino de la vida eterna. Ellos deberían ir cantando, celebrando porque iban para la tierra prometida, pero determinaron hacer lo contrario. Se llenaron de angustia, de miedo, de enojo, y eso incluso algunos no pudieron entrar. ¿Ves cómo hemos ir nosotros ahora, gracias al mensajero que vino al Señor Jesús y me abrió el camino, disfrutando el camino, disfrutando al mensajero, gozándonos, celebrando, porque vamos hacia la vida eterna, porque nosotros vamos hacia un camino eterno, hacia la vida del Edén? Entonces, esa es nuestra realidad gracias al mensajero. Hacia allá nos dirige Cristo Jesús a todos los que hemos entrado a su camino. ¿Qué más dice el Señor en la profecía que muestra Cristo? Dice que Él abrirá el camino y abrirá una puerta. Por eso cuando el Señor Jesús vino dijo, yo soy la puerta. Pasen por esta puerta para que lleguen a la vida eterna. Yo soy el camino, caminen en mí para que lleguen a la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo es el camino, es la puerta y Él es el mismo mensajero que abre el camino, la persona del Señor Jesús. ¿Qué más nos dice el profeta acerca de Cristo Jesús? Dice, Él no solamente va a ser el que abre el camino, nos dice, ¿qué título tendrá esa persona? Dice, será rey. El que va a abrir el camino no es cualquier persona, es el rey que lleva a pasarlos a todos y que el rey va con Jehová. Dice, este rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Lo que está diciendo es que ese rey y Jehová son uno. Si ese rey pasa, Jehová pasa. Si ese rey está con ustedes, Jehová está con ustedes. Entonces este rey es el Hijo de Dios. Por eso Jehová está con este rey. Entonces, ¿qué está profetizando Miqueas? Que el que les iba a abrir el camino, el que los iba a venir a llevar a un camino de bendición, nuevamente al propósito de Dios, es un hombre con título de rey. ¿Y quién es ese hombre que va a tener título de rey, que es el que viene a abrir el camino? El Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso en el capítulo 2 de Miqueas ya nos había profetizado el mismo Padre Celestial hace muchos siglos atrás que nosotros íbamos a estar en el camino del Señor Jesús. Nosotros nacimos y no sabíamos que íbamos a entrar al camino del Señor Jesús. Pero hoy que tenemos entendimiento, tenemos que agradecerle al Padre que hemos entrado al camino del Señor Jesús, que hemos entrado con el mensajero que Dios envió y que todos nos dirigimos hacia la vida eterna y todos nosotros debemos proclamar: Jesús es nuestro Rey, Jesús es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey que abrió el camino, que estaba cerrado, que es el de la vida eterna. Entonces, capítulo 2 tiene una profecía negativa primero para Israel, para las familias codiciosas, para las familias que hacían mal, pero finalmente tiene una profecía positiva para todos los que Jehová Dios iba a salvar, para todos los que Jehová Dios iba a restaurar por medio de su Hijo, por medio del Rey Jesús. Entonces el Señor Jesús es el Rey que abrió el camino a la eternidad. El Señor Jesús es el mismo camino, Él es la misma puerta, Él es el enviado de Dios, Él es el que viene de parte de Dios a ofrecernos un camino hacia la vida eterna. Por eso nosotros debemos tener claro hacia dónde es que nos lleva el Señor Jesús. El Señor Jesús no nos ofreció un mejor futuro, sino nos ofrece una vida eterna. Y el camino es llevarnos a la vida eterna. Y eso Él lo cumple porque ese es el oficio del Señor Jesús, llevarnos a todos a donde fuimos expulsados.
a donde nos cerraron la puerta, que fue el Edén, y que allí todos salimos expulsados por nuestra rebelión y transgresión en Adán, en el Edén. Entonces damos gracias, amados, a nuestro Padre maravilloso, porque todo el libro de Miqueas, y no solo todo el libro, toda la escritura tiene la fotografía del Señor Jesús. Cada vez el Espíritu, por medio de la escritura, nos permite conocer más a nuestro Salvador, más al Señor Jesús. Cada vez la escritura nos añade más para que conozcamos quién es el Señor Jesús. Entonces, Él es el que abre caminos. Y por eso, si hay caminos cerrados, pues hay que ir al Señor Jesús y a orar con el Señor Jesús y decirle: Señor Jesús, tú eres el que abre los caminos, ábreme camino para yo poder entrar al reposo de Dios. Y el Señor Jesús es experto abriendo el camino para entrar al reposo y al bienestar con Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es dejarnos guiar por el camino que nos muestra el Señor Jesús. Déjanos guiar por el camino que Él nos lleva, porque si es el camino que Él nos abre, ese es el camino a la bendición. Por eso Israel, aunque Moisés les abrió el camino, casi que no querían entrar por ese camino. Casi que Moisés les tocó empujarlos para que entraran por ese camino. Entonces, una cosa es que Dios abra el camino y otra cosa es que luego quien recibe el camino camine plenamente y disfrutando ese camino. Entonces, porque Él siempre va a abrir un camino para que nosotros vayamos a la paz de Dios, al bienestar de Dios, al reposo de Dios. Es hacia dónde vamos nosotros, amados, hacia la vida eterna. Esa es la verdad del Señor Jesús. ¿Y quién es ese mensajero? Es el Hijo de Dios, es el Hijo de Jehová y es el Rey de todos los pueblos y todas las naciones. Entonces, por eso debemos confesar: Jesucristo, mi Rey, me abrió el camino a la vida eterna. Y por eso debo confesar que voy en plenitud, que voy en gozo, porque yo sé hacia dónde me dirijo. Todos nosotros sabemos que nos vamos dirigiendo hacia la vida eterna. Entonces no puede haber tristeza, no puede haber lamento, no puede haber angustia cuando sabemos que vamos hacia la vida eterna, porque nuestro Señor nos está conduciendo hacia la vida eterna. Alguien pudiera estar en unos sentimientos contrarios si no sabe hacia dónde va. Si no sabe hacia dónde, qué camino va, pues va a vivir la misma experiencia de los hebreos que Moisés llevaba por el camino, que no pudieron vivir plenamente el camino porque no tenían claro hacia dónde era que los llevaba ese camino, que era una tierra llena de vida, la tierra llamada la tierra de leche y miel. Pero nosotros, nuestro mensajero, el que subió de los muertos y vino y abrió camino, el Señor Jesús, nos lleva a todos a disfrutar la rica vida eterna. Y por eso, mientras que vamos por el camino, debemos alabarlo, glorificarlo, exaltar al Señor, disfrutar de todo lo que pasa en este camino, porque todo es para bien en este camino. Hasta que lleguemos y pisemos un día en nuestras almas el lugar de destino final, que es la vida eterna, el Edén mismo para todos los hijos de Dios. Entonces damos gracias a nuestro Padre, lo bendecimos por habernos enviado al que abrió el camino, por habernos enviado al Señor Jesús. Sin el Señor Jesús nadie pudiera tener la posibilidad de volver a la vida eterna, nadie. Sin el Señor Jesús no podríamos regresar al Edén, nadie. Gracias al Señor Jesús ya hay muchos en el Edén y también muchos vamos a estar en el Edén porque el Señor Jesús abrió el camino. Pero por ahora es camino de desierto, camino de pruebas, camino de situaciones, pero debemos no perder el objetivo que nos da el gozo de saber hacia dónde es nuestro destino final, la eternidad. Y nuestro mensajero nos va acompañando, así como Moisés acompañaba al pueblo, proveyéndoles agua, proveyéndoles sustento, dándole la palabra. Asimismo el Señor Jesús va con nosotros durante todo este camino, proveyendo, ayudándonos, dándonos la palabra, para que no perdamos el objetivo de hacia dónde se dirige la iglesia, es hacia el Edén, hacia la vida eterna, hacia el mismo Jehová Dios. Entonces, capítulo 2, amados, allí está Cristo, muy gráficamente lo podemos ver. Él es el prometido. Entonces, cuando llega Jesús, Jesús es el que Miqueas profetizó. Jesús es el que Miqueas dijo: Él viene a abrir un camino. Entonces, no solamente muere por el pecado, por eso conocemos toda la obra de Jesús. Otro profeta dijo que Él moriría por el pecado, y es cierto, el Señor murió por el pecado. Pero otro profeta viene y dice: no solamente va a morir por el pecado, con su muerte se va a abrir un camino
para todos ustedes. Entonces el Señor Jesús abrió un camino, pero yo tengo que saber hacia dónde me conduce ese camino. Y tengo que saber cuál es la manera apropiada de caminar por ese camino y no resistir ese camino. Porque ese camino el Señor Jesús luego nos dice, es angosto, es pequeño. Entonces la pone y dice, yo esperaba un camino mejor que me hubiera abierto Jesús mientras llego a la vida eterna. Y el Señor Jesús viene y le dice, pues ya el camino lo abrí, pero es pequeño, es angosto, no es como los demás. Entonces allí donde muchos, si no lo entienden y no conocen cómo es el camino, pues empiezan a querer regresarse, a salirse de este camino, decir, no, aquí se sufre mucho, este camino está muy apretado, pero el Señor Jesús dijo, confía, yo voy a estar dentro de ese camino. Es pequeño, es angosto, pero por ahí va la vida eterna. Entonces por eso muchas personas quieren es que el camino sea, es como si hubieran querido que Moisés no abriera un caminito, sino que hubiera quitado todo el mar. No, había que pasar por el medio un caminito y pasar con el temor de que ese mar en cualquier momento se cerraba. Pues así mismo el camino del Señor, hay días en que se ve temor, hay días en que parece que se va a cerrar todo, pero nosotros debemos confiar que ese es el camino que nos lleva a la vida eterna y que allí está presente el que abre el camino, que Él va adelante. Por eso Moisés se puso adelante primero y va adelante. Y el Señor Jesús va adelante de nosotros por este camino. Entonces, si no se conocen esas verdades, pues muchos hijos de Dios, muchos creyentes, empiezan a murmurar, empiezan a angustiarse, empiezan a perder el gozo, les brota raíz de amargura. ¿Por qué? Porque ignoran cómo es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, quería un camino pavimentado, quería un camino con calles de oro, y por ahora no es el camino de calles de oro, por ahora no es el camino pavimentado, es un camino angosto. Es un camino estrecho, es un camino de cosas medidas, pero por ahí hay que mantenernos. ¿Y de qué manera? Dando gracias, alabando al Señor, porque aunque el camino se ve más pequeño y los demás lo vemos por un camino mucho más ancho, un camino de muchas más cosas, nosotros no podemos poner la mirada en lo que ellos caminan, porque ese camino va hacia la muerte. Nosotros debemos caminar en el camino pequeño, el que el Señor nos puso para ir, porque ese llega a la vida eterna. Entonces, ¿quién vino a abrir este camino? Nuestro maravilloso Señor Jesús. ¿Qué nos corresponde a nosotros hoy? Dos verdades, amados. Primero, aceptar que Cristo es el Rey que vino a abrir el camino a la vida eterna. Aceptarlo con todo mi corazón, creerlo. Y dos, disfrutar el viaje, disfrutar el camino. Porque el mismo Señor Jesús, acá Miqueas no te dice cómo es el camino, pero el mismo Señor Jesús cuando vino, Él dijo, ¿cómo es el camino que Él habla? Dice, es un camino pequeño, angosto. Entonces allí donde muchos encuentran lo incómodo del camino del Evangelio, porque es un camino pequeño, angosto, medido. No se puede llevar muchas cosas, porque como es pequeño, hay que llevar lo exacto que se necesita en el camino. Entonces por eso muchas personas, al no conocer estas fotos, estas verdades, pues se hacen la vida difícil en el camino a la vida eterna, como los hebreos, que pasaron tiempos muy difíciles en el camino y no disfrutaron ni el mensajero, ni el camino, y finalmente algunos ni pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque podemos entender estas verdades. Dale gracias a nuestro Padre porque aunque Jesús, el que subiría a abrir camino, venía a abrir el camino, era Israel, también nos lo abrió a nosotros los gentiles. Y eso ya hay que darle gracias al Señor, que nosotros, Él no había sido enviado para nosotros, pero terminó metiéndonos al camino. Así como Moisés metió en el camino a personas que no eran descendientes de Abraham. Dos, dale gracias al Señor porque ya sabemos hacia dónde vamos. Nosotros vamos hacia el Edén, vamos hacia la vida eterna. Vamos a encontrar el árbol de la vida y vamos a encontrar a Jehová Dios. Porque Jehová Dios paseaba en el Edén. Allá Dios pasea en público, pasea enfrente, habla enfrente. Acá donde no lo podemos ver enfrente no es porque no es el espacio de Dios. El espacio de Dios es el Edén. Entonces hacia allá vamos. ¿Y quién me abrió ese camino? Jesús. ¿Quién me acompaña por ese camino? Jesús. Por eso Moisés acompañó al pueblo durante todo el camino y Jesús nos acompaña durante todo el camino. Pero hay que tener en cuenta, mis amados, que el camino es pequeño, que el camino es angosto. Entonces, por eso las personas, cuando vienen a Cristo, quieren que
que Jesús le resuelva la vida ya, así como al ciego, así como al leproso, así como al sordo. ¿Por qué no me resuelve la vida ya? A una vida, no, va a ser un camino pequeño, apretadito, es poco espacio que te va a llevar hacia la vida eterna. Es decir, la persona no reconoce eso, es donde se confunde, se turba en su fe, de pronto declina el camino, lo rechaza y pierde su camino a la vida eterna, porque salirse del camino de Jesús es ir a la perdición eterna. Entonces, por eso debemos celebrar al mensajero, celebrar a Jesús, darle gracias al Señor Jesús y, dos amados, disfrutar el viaje, disfrutar el camino, disfrute el viaje del Evangelio, disfrute el camino apretado que el Señor nos coloca, disfrute el camino poco espacioso con lo que el Señor te coloca a llevar. Eso es justo lo que cabe en ese camino. Si te pones a llevar cosas mayores como esas familias que codiciaron tener más y más, no cabe por este camino, porque este camino está medio para que lleves solo algunas cosas de viaje. No puede llevar todo lo que codicia la gente. Por eso este camino no permite la codicia. Este camino no permite que lleves peso de más. ¿Por qué? Porque este camino es para precisamente protegernos. Este camino nos va a ir llevando. El Padre va supliendo lo que se necesita. El Padre va añadiendo lo que cada uno necesita. Y es un camino donde vemos que todavía está el mar al frente, que todavía hay situaciones. Pero hay que quitar la mirada del mar que está alrededor y poner la mirada al frente. Por eso dice, puesto los ojos en Cristo Jesús. Y Él ya está sentadito en la vida eterna. Ya está allí disfrutando de la eternidad y del Edén. Y allá donde hay que mirar. Entonces, amados, ánimo a todos en el Señor. Y el lunes, en el nombre de nuestro Padre maravilloso, venimos a ver las maravillas del Señor Jesús, a entender cómo es este camino del Evangelio, por el cual muchos encuentran tropiezo en este camino, porque esperaban un camino de Dubái, un camino de sueño americano, un camino de grandeza, y este camino es un camino pequeño, estrecho, pero que aunque es pequeño y estrecho, los que vamos cantando, vamos celebrando, vamos disfrutando al que va delante de nosotros, al Señor Jesús. Mis amados, paz a todos, sean muy bendecidos en el nombre del Señor y quedamos atentos para venir al Maná de la Mañana el próximo lunes si el Señor nos concede su grandísima gracia. Paz, amados, paz a todos.